este decreto supremo es un esperpento legal y que abre la puerta a un peligro enorme, digamos. Este es un tema bastante delicado, el tanto que el SUTEP le responde al presidente y le dice: señor Pedro Castillo, pretende meter sus garras en la derrama magisterial, no pasará con un decreto supremo, quiere cambiar los estatutos de una persona jurídica de derecho privado, ojo con eso, derecho privado, supervisada además por la Superintendencia de Banca y Seguros, atenta contra la propiedad privada y el Estado de Derecho. Es inconstitucional lo que le está respondiendo a esta hora de la mañana la derrama magisterial, perdón, el SUTEP al decreto supremo 009-2022, que lleva además la rúbrica, o sea, la firma del actual ministro de Educación, el señor Rosendo Serna. Está Paul Neira, que es especialista en temas educativos. No sé si él tenga algún comentario sobre este tema, ¿no? ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Sí, mira, yo respecto a este último tema que has reseñado y a partir de las declaraciones de IDEL, yo lo que puedo decir, digamos, es que este decreto supremo es un esperpento legal y que abre la puerta a un peligro enorme, digamos, porque si se procede con esta lógica, digamos, no va a quedar piedra sobre piedra, porque el día de mañana, digamos, por decreto supremo pueden definir de que el directorio de Exitosa tiene que cambiar. Y eso es una locura descomunal, o sea, digamos, no solo es anticonstitucional, digamos, sino que es ilegal y llama poderosamente la atención que se haya permitido que esto suceda y que además tenga la anuencia, digamos, del ministro de Educación en funciones, porque claramente, digamos, hay que exigirle dónde están los informes legales de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, que tiene que, digamos, velar por los intereses legales de las decisiones que toman altas autoridades en el Ministerio de Educación respecto a este tema. Es peligrosísimo lo que está pasando. No me cabe duda de que hay razones subalternas, intereses particulares que están en contra del bien público y de los intereses de la comunidad, digamos, que lo que busca en primer lugar es el principio de derecho y el respeto del principio de derecho, y que claramente aquí hay una colisión de intereses que tiene que aclararse, porque esto no puede suceder. Sí, o sea, yo no he visto antes que un presidente tome partido por una institución que claramente le toca, ¿no? Tendría que el presidente mantenerse al margen de esta situación, casi como que neutral. Sin embargo, aquí está tomando posesión por un tema que obviamente fue una demanda sindical en su momento. Él viene de un movimiento sindical de maestros que ha tenido siempre esta pretensión, pero no tendría por qué hacer uso del cargo para hacerlo posible. Por ahí ya habría, por ejemplo, una primera objeción. Estoy hablando en el contexto legal, ¿no? No, por supuesto. Además, ten en cuenta una cosa, Jesús. Esto se veía venir, o sea, cuando uno revisa las distintas afirmaciones que hizo el en su momento candidato a la presidencia y ahora es presidente, y uno revisa distintas acciones que han sucedido en el ámbito de los últimos 10, 12 meses, en el ámbito de la educación en el país, comienza a comprobar, digamos, con mucho dolor, digamos, de que hay una serie de decisiones que se han tomado y que han cumplido promesas que en su momento fueron planteadas y fueron criticadas, y las he criticado yo aquí en Exitosa, en tu casa, digamos, porque eran antitécnicas. Y claro, lo que pasa es que ahora estamos viendo una situación que no solo es antitécnica, sino es ilegal, digamos. Yo no soy abogado, yo soy docente, pero entiendo claramente, digamos, de que esta es una organización privada, de derecho privado, con gestión privada, que sí, que puede tener un representante del Ministerio de Educación, pero eso ha sido una concesión en el reglamento que ha hecho, digamos, la derrama respecto al Ministerio de Educación. Y yo creo que hay una confusión enorme, y eso llama poderosamente la atención, de que asuman de que la derrama es una dependencia del Ministerio, y eso es todo lo contrario. Sí. Es más, tanto es así, Jesús, que en el año 2006
antes sucedía lo siguiente, que es que el Ministerio de Educación recolectaba los fondos de la derrama y se los entregaba en una cuenta. Estaba haciendo en un principio el trabajo de la derrama. Exitosa. Después de que el Ministerio de Educación, en ese momento, en el año 2006, se dio cuenta de esto, la derrama hizo un trabajo que en 3 meses logró que voluntariamente algo más de 280.000 docentes decidan voluntariamente a partir de una firma que funciona como declaración jurada, en la cual le pedían a la derrama de que que serían ser parte de ella. Entonces, no solo es que es un derecho privado, sino que además hay un grupo muy grande de docentes, pero no es el 100%, que han decidido libre y voluntariamente a partir de una declaración jurada ser parte de este proceso. Entonces, de nuevo, es una locura lo que estamos viendo. O sea, no tiene sentido, no tiene razón, y hay que preguntarle cuáles son las razones detrás de esta decisión que a todas luces es ilegal e inconstitucional y no tiene sentido. Sí, bueno, yo lo estoy tomando a consideración a propósito que estaba conversando con Idel Wexler, porque el tema era otro, completamente era analizar el avance del primer semestre de los escolares en todo el país, pero claro, es llamativo lo que está pasando por lo que tú cuentas, ¿no? Y por lo que ha comentado Isler. Estamos hablando de una institución privada que está siendo en este momento coaccionada a través de un decreto supremo. Y yo no sé quién le ha dicho al presidente que puede asumir funciones a través de un decreto supremo sobre una institución que no le pertenece al Estado, o sea, no es de su competencia. O sea, eso es gravísimo y eso no es un buen, una buena señal. Mensaje. Y ahora, tampoco es que sea nuevo. Recuerda tú que ni bien el presidente inició funciones, lo primero que hizo fue presentar a su sindicato, ¿no? Y hacerlo oficial sin que esto sea del todo correcto, ¿no? Estamos hablando, si no me equivoco, es con Aresute, ¿no? Creo que es el FENATE Perú. FENATE Perú, sí, me estoy confundiendo completamente, pero es FENATE Perú, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso también hubo una crítica directa, pero tampoco es que el presidente se haya pronunciado al respecto. Bueno, en fin, vamos a ver en todo caso cuál va a ser la respuesta de la derrama magisterial y cómo es que se va a analizar este tema más adelante, porque entiendo yo que habrán no solamente pronunciamientos, sino habrán líneas de acción legal para evitar que esto se dé. Porque además que entiendo yo y lo he leído, se le ha dado 30 días a la derrama magisterial para que pueda adaptarse a lo dicho por el decreto supremo. O sea, digamos, yo esperaría que haya una respuesta legal, porque claramente aquí hay un atropello, digamos, pero además también, digamos, una clarinada, una llamada de atención de que, digamos, no podemos permitir de que esto suceda. Los que somos educadores, los que estamos, yo conozco la labor de la derrama y es encomiable, digamos, el trabajo que han hecho a lo largo de los últimos 40 años, digamos, y esto no puede estar sucediendo y no es aceptable, ¿no? Lesiona todo el cuerpo de la educación del país en general, porque, digamos, se está poniendo en riesgo, digamos, el manejo de una organización de este estilo que es de los asociados, son de aquellos que forman parte de la derrama, digamos, estaríamos poniendo en riesgo y no puede suceder además que en su momento el ex ministro Paniagua de Educación durante el segundo gobierno del presidente Belaúnde en el año 83-84 entregó la derrama al SUTEP porque estaba quebrada. Sí. Pero la pregunta es ¿por qué estaba quebrada? Porque el gobierno había tomado los fondos de los docentes y los había usado para otra cosa completamente distinta. Entonces el riesgo que estamos enfrentando ahorita es ese. Es que temiendo, si esto procede, digamos, poder acceder a los fondos que maneja la derrama y usarlo para otros fines, sería, digamos, es patológico, es manicomio lo que estaríamos enfrentando y perjudicaría al magisterio, perjudicaría a los docentes que son miembros de la rama y que han sembrado y confiado en el proceso de manejo y gestión de la derrama por los últimos 20 años, además que de nuevo es una organización, así como cualquier banco, cualquier caja, supervisada por la SBS. Quien acá da sostén a la gestión de la derrama es un organismo independiente que es la SBS,
Entonces no cabe, digamos, en ese sentido cualquier intervención que se está pretendiendo hacer, Jesús. No, sí, a mí me preocupa cuando utilizas el término intervención, sobre todo a la propiedad privada. Eso sí, creo que no es un buen síntoma. Pasemos a lo siguiente, dejando ya este tema de lado. Creo yo recién se está empezando a conocer y seguramente se va a discutir ampliamente la próxima semana. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos primeros 6 meses? El primer semestre en realidad. Quisiéramos que fueran, decía Aidel Bessler, hemos empezado tarde en realidad, pero sí ha empezado. O sea, en realidad tendremos que evaluar 3 meses de clases presenciales. ¿Hemos cumplido los objetivos? ¿Qué es lo que tú encuentras positivo y negativo? A ver, yo de positivo encuentro de que por fin las autoridades comprendieron que abrir los colegios en presencialidad plena no aumenta los contagios, no es una sentencia de muerte para los abuelitos ni para las familias. Esa es una buena noticia, que gran parte, y hago énfasis en esto, Jesús, gran parte de los colegios estén funcionando con distintos niveles de presencialidad, y eso es una buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que se ha asumido que solo se tenía que prender el carro. El Ministerio de Educación, desde mi punto de vista y en mi opinión, lo único que ha hecho ha sido prender el carro y a ver que funcione en automático. Claramente eso está trayendo consecuencias de que no se están dando las mejores condiciones para regresar al sistema educativo, para ofrecer la mejor calidad de educación a los estudiantes. En segundo lugar, que se ha asumido que basta con poner al docente en el salón de clases y ya sucede la educación, asumiendo que el docente es el mismo docente del año 2019 y que no ha pasado la pandemia por encima de ellos, que los estudiantes son exactamente los mismos y que la pandemia no ha pasado por ellos. Y eso es un error mayúsculo, y yo no veo un plan claro, ordenado. Es más, en varios aspectos no hay plan, no hay objetivos claros. De parte de los gestores y de las altas autoridades del ministerio para enfrentar este problema. Llámese, por ejemplo, el tema de recuperación de estudiantes que han abandonado el colegio. No sabemos nada, no se ha hecho nada, no se ha asumido nada más la lógica de la matrícula por iniciativa de los padres de familia, pero no hay una acción concertada del Estado para hacer de que esto suceda, de que se recuperen los estudiantes. Y ni qué decir del tema de los aprendizajes. Yo creo que ha habido un error enorme no hacer procesos de evaluación sistémicos, tipo evaluación censal, evaluación muestral al inicio de clases, para realmente saber cómo están regresando nuestros estudiantes. El Banco Mundial ha planteado ya un estudio muy bien sustentado que propone de que más o menos el 80% de los estudiantes en América Latina, en la cual nosotros formamos parte, no van a ser capaces de leer un texto y entenderlo a los 10 años de edad, lo cual es casi condenarnos, digamos, a los estudiantes a la pobreza de aprendizaje por el resto de su vida, si es que no se hacen elementos de acción que no estamos viendo concertadamente en el país, una acción agresiva y convocadora para poder enfrentar la pobreza de aprendizajes que se han agudizado a partir de la pandemia. Otro elemento más es la posición que yo no logro entender de defender el aprendizaje de los estudiantes, y hablo específicamente del tema de las mascarillas, Jesús. Se ha probado hasta el hartazgo con investigación científica, con investigación médica, con investigación económica, con investigación además anatómica, digamos, de que mantener a los estudiantes, sobre todo los menores, los que están en educación inicial y edades tempranas de la primaria, con mascarillas en el salón de clases, es un error descomunal. Se están comenzando a ver patologías del lenguaje producto de que estamos todavía anticientíficamente obligando a los estudiantes a usar mascarilla en el salón de clases, cuando ya se probó al tal hartazgo, te digo, de que no hace la diferencia y más bien estamos perjudicando la capacidad de comunicación, que es el medio en el cual el estudiante aprende y se relaciona con la realidad. Los efectos que vamos a ver sobre estas decisiones que está manteniendo inexplicablemente el Ministerio de Educación, respaldado por decisiones antitécnicas del MINSA, digamos, y anticientíficas, las vamos a tener que pagar los próximos 20 años de una población de peruanos que no va a ser capaz de comunicarse adecuadamente, Jesús. Sí, que no va a tener la capacidad de los músculos alrededor de la boca para poder hablar bien.
Esto que tú dices es importante. Yo concuerdo contigo respecto a que no hay evidencia científica. Es que no se aplican en realidad o no se toman decisiones en función a esto, ¿no? Mira lo que pasó estos últimos días, que se dijo que iba a volver la mascarilla de forma obligatoria en espacios libres y luego se terminaron diciendo en el Ejecutivo. Eso te deja mucho que, te deja mucho que desear respecto a los planes o objetivos que ellos van trazando. Pero lo que otro es más preocupante, esto segundo, no menos importante, se puede resolver, pero lo primero que tú hablas sobre analfabetos funcionales, porque eso a la larga finalmente son los que no, los que leyendo no comprenden, pues es llamativo y eso condena a una generación a tener grandes deficiencias. De eso deberíamos hablar, sobre todo porque aquí tengo un dato de UNESCO que creo que es importante compartirlo con la audiencia, para que sepan el problema mayor. Y es que nosotros somos tres, ¿no?, de los países de esta región de América Latina que no tiene objetivos educativos. Y eso a mí me parece mal, que no tengamos objetivos. Que estamos yendo por la libre en esto que es la educación y no sepamos qué cosa hacer. ¿Qué es lo que realmente deberíamos estarle enseñando a los chicos en los colegios para que ellos puedan tener mejor forma de aprender? Jesús, efectivamente, UNESCO planteó esta preocupación y claro, uno podría no entender por qué eso tiene efecto sobre la vida de mi hijo, sobre la vida de mi hijo que va al colegio, sobre la vida de mi hijo que va a la universidad, o mi hija que está yendo al instituto, o está yendo a la universidad, o va al colegio. Digamos, el sector de educación es un sector muy complejo y necesita horizontes claros, necesita planes, necesita predictibilidad. ¿Por qué? Porque las decisiones de ahora tienen efectos por los próximos 20 años. Y si nosotros no tomamos decisiones en función de objetivos claros, establecidos adecuadamente, con un sostén financiero pensado y planeado, digamos, las decisiones entonces van a ser la decisión que me sale de la nariz, o lo que tengo delante mío, lo que me explota en la cara, en el problema que tengo delante, y no están pensadas en una lógica de largo aliento. Exitosa. Y ahí es lamentable también, solo para terminar la idea, Jesús, que parece que hay un juego en pared entre el Ejecutivo y el Congreso, porque está tomando decisiones el Congreso que no le están haciendo, digamos, la construcción legal necesaria para poder tomar decisiones, o están yéndose en contra de elementos que son realmente lamentables. El incorporar, por ejemplo, a docentes que no pudieron pasar el proceso de evaluación y reincorporarlos, digamos, en la docencia, es un error. El derribar, por ejemplo, el tema de la edad límite para un docente universitario es condenar a los más jóvenes que están mejor formados porque han accedido a becas, porque ahora tenemos más conocimiento, a que, digamos, estén relegados en la capacidad de poder tomar decisiones, sobre todo en la universidad pública. O, por ejemplo, la discusión de poder darle segundas oportunidades a universidades que perdieron el proceso de licenciamiento y que están pidiendo una categoría especial para poder ser licenciados. Uno comienza a ver el universo de decisiones en el ámbito de la educación, sobre todo el Congreso, en esta parte de la respuesta a tu pregunta, y uno comienza a darse cuenta de que estamos viendo una catástrofe que se está gestando día a día en decisiones que están yendo en contra del sistema. O, por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Educación no abre ya de una vez el proceso de licenciamiento de institutos superiores en el país, que lo tiene cerrado hace 2 años y medio? No hay un orden, y yo estoy de acuerdo con ese análisis que hace UNESCO de que no hay un objetivo claro, y aquí sí es una responsabilidad directa de la gestión a cargo del ministro Serna, y que tiene que rendir cuentas sobre eso. Un solo objetivo, recuerdo yo perfectamente del Banco Mundial al inicio de toda esta discusión respecto a la presencialidad de las clases, ¿no? Decían, los chicos tienen que regresar a clases, hay que mejorar la infraestructura. Uno de esos objetivos era ese, ¿no? Que además es un objetivo postergado. No hay nadie que se tome se compre ese pleito dentro de los gobiernos, no solamente de este. Pero un solo objetivo, por ejemplo, era, bueno, vamos a regresar a las clases. Lo que tenemos que hacer es devolverle a los chicos competencias educativas. Volvamos a analizar toda la currícula educativa y de 15 cursos, resolvamos solamente 3, ¿no? Aquellos que sean los de mayor importancia para darles justamente esa posibilidad de que ellos tengan este ejercicio de, leer, de poder resolver operaciones matemáticas, de poder interactuar, ¿no? De poder tener
análisis crítico de determinados contextos. O sea, esos eran los objetivos que se habían trazado. Y yo no sé si eso se haya dado en este primer semestre. No, hay un mix ahí respecto al tema del regreso desde el punto de vista curricular. El primero, digamos, Jesús, es que claramente los 3 o 4 primeros meses de clases hasta julio, que todavía faltan unas semanas para terminar las clases en el país, han sido un proceso de acomodación, de adecuación, de comprensión. Ahí es criticable que no se hagan procesos de evaluación sistemáticos, ordenados y que además tengan reportes rápidos y salga el ministro ante la opinión pública a decir, esta es nuestra realidad, ¿no? Pero además también es cierto de que no ha habido una rápida reacción en términos de focalizar. Cuando uno ha visto sistemas educativos como el coreano, como el japonés, como los finlandeses al regreso de clases, digamos, ellos han focalizado su labor en 3 o 4 objetivos muy claros curriculares de trabajo y que todo el sistema ha sido orientado hacia eso porque se sabe que cuando regresas de una crisis de la magnitud en la que estamos todavía en proceso de regreso, ni siquiera hemos regresado completamente, tienes que tener todo tu sistema orientado a 2 o 3, digamos, elementos de trabajo muy fuertes y muy claros. Nosotros, como te decía hace un instante, lo que hemos hecho es prender el motor, digamos, del colegio, y le hemos entregado la responsabilidad una vez más, le hemos cargado a la mochila al docente la responsabilidad de que él decida, de que él asuma, de que él enfrente, y lo hemos dejado solo. Y eso no puede pasar y todavía faltan 6 meses más de clases de aquí hasta diciembre que creo que podríamos comenzar a corregir. Y como tú bien decías, el Banco Mundial proponía en ese sentido una subrecomendación a la que tú has planteado, que tiene que ver con no recuperar aprendizaje. La verdad es que la palabra recuperar es muy engañosa. Uno no recupera el tiempo perdido, y eso la vida nos los enseña a los adultos. Lo que uno puede hacer es acelerar el aprender más rápido. Y para poder acelerar el aprendizaje, no puedes hacer todo el currículo. Tienes que focalizarte en algunos elementos que son los fundamentales para que ya el próximo año podamos recuperar un poquito más de normalidad en el sistema educativo y comenzar a ampliar el frente de ataque para recuperar los aprendizajes, para que los estudiantes aprendan más rápido en ese sentido y se cubran los vacíos que se han acumulado a lo largo de los últimos 2 años. Bien. Paul, el tema es bastante amplio. Muchas gracias por estar con nosotros y concuerdo perfectamente. Yo, ya además, el próximo semestre que viene es un semestre de evaluación. Y tú teniendo, por ejemplo, una currícula mucho más focalizada, ya tendrías una evaluación mucho más exacta. Sin embargo, pues tienes tantas cosas en el que evaluar que no sabemos si esto va a ser del todo sincero, sobre todo luego de 2 años de para dentro de un sector tan impactado como es el educativo. Gracias por estar con nosotros hoy y este tema va a ser de los que seguramente se van a tocar en los próximos días, ya que se quiere o se busca un balance de objetivos cumplidos en este primer año de gobierno del señor Pedro Castillo, que ya lo estamos viendo, tiene serios cuestionamientos. Y yo, Jesús, sí, quisiera solo dejar un par de frases, digamos, un par de elementos que hay que considerar. Las decisiones de ahora tienen efectos por los próximos 30, 40 años en el sistema educativo, y nos estamos jugando el futuro del Perú y no veo yo una rapidez de reacción, una cuestión concertada, una convocatoria a todos para poder enfrentar este problema. Y segundo, tenemos que estar constantemente pidiéndole cuentas al Ministerio de Educación de las decisiones que hace, porque al final del día es la vida y el futuro de nuestros hijos el que está en juego, y yo creo que con eso no se puede jugar. Y muchísimas gracias por la invitación, Jesús, y continuaremos en esta conversación porque este es un tema fundamental para el futuro y desarrollo de nuestro país. Bien, gracias.